Gracias, señor presidente. Visto el expediente CG 377 del 2024, Intendente Municipal eleva actuaciones iniciadas por Contaduría General con proyecto de ordenanza referido a los estados contables e información complementaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2023. Y considerando que según lo determina el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Consejo Deliberante el examen de las cuentas de la Administración Municipal, que esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha dado tratamiento al expediente referido a los estados contables y la información complementaria del ejercicio del año 2023, que corresponde que el análisis de los estados contables del municipio por parte del Consejo Deliberante sea de carácter político, quedando el análisis estrictamente técnico a consideración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que sin prejuicio de ello no podemos abstraernos de varias consideraciones de carácter netamente económicas que serán volcadas en el texto del presente despacho. Que el presupuesto del año 2023, aprobado por ordenanza número 4797 del 23, con decreto de promulgación número 15 del 23, autorizó un monto de recursos y gastos de pesos 10.420.757.254,22, ampliado durante el ejercicio en pesos 3.739.292.424,72, determinando la suma total de 14.060.049.678,94, que según el artículo 43 del decreto 2980 del 2000, el déficit financiero es negativo en pesos 1.153.191.477,54, que, teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y artículo 17 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios, aprobadas por decreto 2980 del 2000, al cierre del ejercicio 2023, la ejecución del resultado del artículo 44 significó un resultado negativo de dicho artículo de pesos 1.678.871.175,36, con un claro incumplimiento de lo establecido por el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, evidenciando un ejercicio con desequilibrio fiscal. Que la deuda municipal al cierre del ejercicio 2023 asciende a un total de pesos 3.052.749.603,04, la que se compone de deuda consolidada por pesos 1.920.006, deuda flotante en 2.249.210.800,78, cuentas de terceros en pesos 242.449.880,20, que según surge del RAFAM del saldo del total disponibilidades al cierre del ejercicio muestra un total de pesos 799.999.009,99, que se compone por fondos ordinarios, pesos 85.278.375,20, fondos con afectación específica, pesos 472.246.442,21, fondos de terceros, pesos 242.449.880,20, que se percibieron pesos 2.940.000 millones de pesos, está mal ahí, más del recurso estimado inicialmente, lo que significó un 28,21% más de lo presupuestado. Que de la documentación presentada para el análisis de la rendición de cuentas se desprenden transgresiones a las siguientes disposiciones legales y reglamentarias. 1. Implementación de sistemas de la administración financiera en el ámbito municipal
atento a que la municipalidad adhirió al sistema implementado por la provincia de Buenos Aires a través del decreto número 2980 del 2000, denominado RAFAM, y teniendo en cuenta que el artículo 5 del anexo al decreto número 2980 establece los sistemas de administración financiera y de recursos reales que deberán implementarse. Del estudio de la rendición de cuentas surge que al cierre del ejercicio en estudio, el municipio no instrumentó los siguientes sistemas. A. Sistema de administración de personal. Artículos 149 a 155 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios en el marco del decreto número 2980 del 2000. B. Sistema de Administración de Ingresos Públicos, artículos 156 a 166 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios en el marco del decreto número 2980 del 2000. C. Sistema de Crédito Público, artículos 92 a 96 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios en el marco del decreto número 2980 del 2000. D. Sistema de Inversión Pública, artículos 136 a 148 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios en el marco del decreto número 2980 del 2000. Que respecto a la ejecución de la planta de personal aprobada y ocupada, la Municipalidad de Azul no proporciona el acceso al módulo de personal de RAFAM a concejales, por lo que el monitoreo del área depende exclusivamente de la información suministrada por la comuna. Que teniendo en cuenta los datos brindados, surge que el total de cargos aprobados asciende a 1.799 y el total de cargos ocupados a 1.851, observándose una sobreejecución de la planta de personal en 52 agentes, incumpliendo lo autorizado por la ordenanza número 4.797 del 23, promulgada por el decreto número 15 del 23, que fija el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos para el año 2023, como así también en lo normado por los artículos 150 a 153 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios, aprobadas por el decreto número 2980 del 2000 y el anexo 3 de la resolución 449 del 11 del Honorable Tribunal de Cuentas. Que teniendo en cuenta la información incompleta e inexacta con respecto al personal, no nos permite saber a ciencia cierta la conformación de las plantas de personal. Sin embargo, el 17 de mayo pasado, en el marco de las respuestas enviadas por escrito por el Departamento Ejecutivo a este Consejo Deliberante, en cumplimiento de la ordenanza número 4117, en la referencia 2, respecto de la cantidad de empleados al 10 del 12 del 23, se informó que al 10 de diciembre del 2023, la planta permanente y temporaria del municipio consistía en un total de 1.821 trabajadores, 1.479 de planta permanente y 342 planta temporaria. Por esto creemos que hubo incumplimiento del artículo 70 de la ley número 14.656, como ocurrió en el año 2020, que fue el último año en el cual pudimos acceder a la información. Que en el dictamen del Honorable Tribunal de Cuentas respecto del ejercicio 2022 se observó el incumplimiento de lo normado por el artículo 70 de la ley número 14.656, especialmente de la tercera sección de la mencionada ley, en vigencia por el decreto número 26 del 2015, determinando que la planta temporaria no podía exceder el 20% de la planta permanente. Que el artículo 40 de la ley 15.394 establece que del fondo educativo se deberá destinar un 40% a la infraestructura escolar. Sin embargo, se observa un saldo pendiente para obras que supera los 350 millones de pesos. Para un mejor análisis, observar cuadro fondo educativo compartido en el anexo 1.1. Que durante el año 2023 los depósitos en plazo fijo generaron la suma de pesos 34.801.341,24 en intereses, de los cuales pesos 20.880.804,74 fueron imputados como fondos de libre disponibilidad, contrario a la doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, que establece específicamente que los intereses de las operaciones de plazo fijo o fondos comunes de inversión
produzcan deben ser destinados a la misma cuenta de origen, de afectación individual específica, no pudiendo ser aplicadas a financiar recursos ordinarios sin afectación. Que durante el 2023 hubo proyectos y programas que no se ejecutaron al 100%. Los mismos están especificados en el anexo 1.2 para ser analizados con mayor profundidad. Por ello, esta Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja la aprobación de la siguiente resolución. Primero, desapruébase la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023 en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, ampliaciones y modificaciones de partidas y créditos del Departamento Ejecutivo de acuerdo a lo expresado en el exordio. Segundo, apruébase la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023 del Consejo Deliberante. Tercero, recházase los excesos presupuestarios del ejercicio 2023 por la suma de pesos 2.276.604.642,30. Cuarto, no convalidar los decretos del Departamento Ejecutivo que impliquen autorización de ampliación de recursos y gastos que no hayan sido expresamente refrendados por este cuerpo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 119 de la LOM, texto según ley 14.062. Quinto, de forma. Si me permite, señor presidente. Tiene la palabra, concejal. Bueno, muchas gracias. En el despacho están los números y el planteo por ahí más técnico, con los conceptos técnicos, y corresponde a nosotros como representantes del pueblo y de nuestros vecinos discutir políticamente sobre esta rendición de cuentas. No soy contadora y estoy bastante lejos de creer que estas bancas nos permiten hablar con conocimiento, como si tuviéramos conocimiento de todo. Sí creo que es nuestro deber, aunque no sepamos todo, formarnos para representar de la mejor manera a nuestros vecinos. Es nuestra responsabilidad ser cada día mejores y al menos así lo creemos nosotros. Pero esta rendición de cuentas tiene una particularidad. Es el último año de gestión de Hernán Bertelis, alguien que para nosotros le hizo mucho daño al Partido de Azul, al entramado social y a nuestras instituciones. Me parece fundamental ser concisos y claros en nuestras argumentaciones, entendiendo que nuestros vecinos ya perdieron demasiado tiempo y oportunidades, algunas de ellas que no vuelven. Cuando se proyectan presupuestos cuyo resultado... En primer lugar, voy a doblar para que me sea más fácil. En primer lugar, se usaron recursos pertenecientes a partidas afectadas para cubrir gastos corrientes y en algunos casos sin respaldo legal de este Consejo Deliberante. Cuando se proyectan presupuestos cuyo resultado deficitario es fácilmente predecible, la ejecución termina con déficit. Pero esto viene pasando de manera consecutiva en los últimos años, lo que termina en un déficit macro, que en términos numéricos a los azuleños nos representó a diciembre más de 3.000 millones de pesos. Pero ¿sabe qué es lo más grave, señor presidente? Que en términos prácticos significa, en primer lugar, falta de ejecución de obras imprescindibles y en segundo lugar, falta de prestación de servicios, calles de tierra, bacheos, recolección de residuos, entre otros. ¿Cuál ha sido, históricamente, la forma irresponsable de asistir a esta crisis por parte de administraciones que no han comprendido la realidad social que vivimos? En primer lugar, endeudamiento. En segundo lugar, aumento insustentable de tasas. En tercer lugar, creación de impuestos que golpean indefectiblemente el bolsillo de nuestros vecinos. Mismas medidas, mismos ejecutores, mismos resultados. Déficit económico, financiero y de prestación de servicios. Si nosotros como representantes de nuestros vecinos, elegidos por el voto popular, convalidamos con nuestro voto esta rendición de cuentas y las compensaciones propuestas, estaríamos siendo parte de la misma farsa que nos trajo hasta acá. Las compensaciones propuestas en esta rendición de cuentas 2023 no son otra cosa que la demostración palmaria de la irresponsabilidad de sus ejecutores, y que lamentablemente en la actualidad son los mismos.
Sin los instrumentos legales respaldatorios previstos en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en el Reglamento de Contabilidad, y con decretos no convalidados por este Consejo Deliberante, son imposibles de aprobar. Son medidas inconsultas, destinadas a salvar en la formalidad de un papel decisiones irresponsables. Nosotros, como poder autónomo dentro del esquema municipal, tenemos la obligación de actuar de manera responsable y seria. Que el Honorable Tribunal de Cuentas tome las medidas que estime corresponder con estos estados contables. Nosotros, políticamente, no podemos sostener una estafa a nuestros vecinos. Señor Presidente, para terminar, no voy a ser mucho más extensa que esto, pero lo único que quiero decir es que llamo a la reflexión. Para nosotros fueron 12 años los que nos trajeron hasta acá, y lo único que deseamos es que no sean 16. Muchas gracias.